Buen día, el día de hoy se va a hacer la presentación del proyecto denominado Rediseño Vial del tramo que conecta la entrada del Billonaco hasta Cera. Este proyecto ha sido realizado por Anthony Robles, Yandri Granda y mi persona, Catherine Guarnizo. El objetivo de este proyecto en sí se basa en mejorar la fluidez del tráfico, también en aumentar la seguridad vial y favorecer el desarrollo económico de la zona. Es por ello que pues el nuevo diseño va a incluir carriles un poco más amplios y también va a mejorar la señalización y las áreas de descanso. Este informe es la continuación del proyecto de rediseño vial entre Billonaco y Cera y se va a enfocar en transformar la vía en una infraestructura moderna y que sea segura y eficiente, para lo cual pues es importante mencionar ciertos parámetros que ya han sido definidos anteriormente. Por ejemplo, presenta una topografía montañosa, una velocidad de 60 km/h, un radio mínimo de 110 metros, un parante máximo del 10% y un ancho de carril de 3.3 metros. También se realizó un análisis de consistencia para el diseño, el mismo que permitió validar la seguridad y funcionalidad de esta carretera. Pues de este modo se va a minimizar la cantidad de siniestros que puedan ocurrir. Adicionalmente, se hizo uso de un software denominado IHSDM, el cual proporcionó, de cierta manera, una revisión más estricta con respecto a la configuración de la vía. En el primer capítulo se enfatizó la importancia que tiene el diseño geométrico vertical dentro de un proyecto de carreteras, ya que este es el encargado de evaluar la funcionalidad y la eficiencia de la vía. Específicamente, pues va a evaluar las pendientes, es decir, las inclinaciones máximas y mínimas que estén presentes en esta sección transversal de la vía. Asimismo, se expusieron conceptos básicos sobre las curvas verticales. Además, también se destacó la necesidad de una buena visibilidad. Así pues se proporciona el tiempo adecuado para que el conductor pueda frenar si así lo requiere y también para tener una correcta distancia de visibilidad hacia adelante. Adicionalmente, se aborda la estabilidad de taludes y muros de contención. Para ello se llevó a cabo un análisis minucioso en el que se consideraron factores como la geología, la hidrología y las características del suelo. De igual forma, se determinó el sobreancho que es necesario para la vía y así pues evitar que los vehículos se desequilibren. Por último, el cálculo de áreas transversales, la cual es un factor crucial para poder estimar el movimiento de tierras, y esto se lo va a obtener a través del método de chaflanes. El primer capítulo trata sobre el diseño geométrico vertical de la vía. Para ello se debe tener en cuenta factores como la pendiente, ya que va a determinar la inclinación de la vía, y las curvas verticales, pues estas van a afectar la comodidad del conductor. Dentro del diseño vertical es importante evaluar las pendientes máximas y mínimas para así poder garantizar que la operación sea segura y confortable del vehículo dentro de la vía. Para este proyecto se va a considerar un valor máximo del 10% para pendientes longitudinales. Por su parte, las curvas verticales son las que van a conectar con las tangentes con pendientes que van a cambiar gradualmente y así pues van a facilitar una transición más suave para poder mejorar la visibilidad y la comodidad del conductor. Las curvas simétricas en este proyecto van a reducir riesgos que están asociados al cambio abrupto entre pendientes ascendentes y descendentes y así pues va a mejorar la seguridad. En la tabla 1 se exponen los respectivos parámetros a considerarse para el diseño geométrico vertical, los cuales se determinaron por normativa y algunos por materiales de consulta. Estos parámetros son la categoría del camino, que es 3, la topografía montañosa, una velocidad de diseño de 60 km/h, una pendiente longitudinal máxima del 10%, una longitud mínima de la tangente vertical de 60 metros y una distancia mínima de visibilidad para detención de 5 kilómetros. Es importante mencionar que visibilidad y seguridad van de la mano, ya que esto es fundamental para así evitar accidentes y garantizar la seguridad en la carretera. Para un proyecto de carreteras deberán tenerse en cuenta tres tipos de visibilidad: la distancia de visibilidad de parada, la distancia de visibilidad de adelantamiento y la distancia de visibilidad de cruce. La distancia de visibilidad de parada es la suma de la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado. Así se va a asegurar de que el conductor tenga el tiempo suficiente para detenerse ante un obstáculo. Por otra parte, la distancia de visibilidad
de adelantamiento es la longitud de carretera que un conductor puede ver claramente en sentido contrario antes de realizar una maniobra de adelantamiento. La siguiente tabla incluye las distancias esperadas para diferentes velocidades y pendientes. Como el proyecto tiene una velocidad de 60 kilómetros sobre hora, se tiene que la distancia de percepción y reacción es de 41.7 metros, mientras que la distancia de visibilidad de parada es de 85 metros. Según la tabla número 3, se determinó que la distancia que se necesita para que el conductor de un vehículo pueda adelantar al siguiente a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora es de 180 metros. El segundo capítulo trata sobre el diseño geométrico transversal y como elementos esenciales se tiene el ancho de calzada y carriles, los espaldones, pendiente y drenaje. Dentro del ancho de calzada y carriles se tiene que el ancho total de la calzada es de 6.6 metros con carriles de 3.3 metros, lo cual es adecuado para carreteras colectoras en zonas montañosas y velocidad de diseño de 60 kilómetros sobre hora. Los espaldones tienen un ancho de 0.6 metros y van a permitir un alojamiento temporal de vehículos y facilitar situaciones de emergencia, siendo indispensables para la seguridad vial. También se van a incorporar pendientes transversales y cunetas triangulares con profundidades y taludes específicos para garantizar la evacuación eficiente del agua y estabilidad estructural. A continuación les vamos a dar a conocer sobre estabilidad de taludes y muros. Los puntos que voy a explicar son tipos de suelos predominantes, terraplenes, contrataludes analizados, volumen de tierra y comunicación, coeficiente de compactación, excavaciones y terraplanes. Como primer punto tenemos tipos de suelos predominantes. Como observamos en la siguiente imagen, la clase de suelo, su organización, textura y cantidad de humedad influyen directamente en el comportamiento del terreno, así como la ruta Bionaco-Variosera. Podemos observar en la imagen que atraviesa suelos arcillosos, arenosos y limosos que afectan la estabilidad y drenaje de la vía. Los suelos arcillosos pueden generar movimiento por humedad, mientras que los arenosos facilitan el drenaje, pero son erosionables. También nos basamos en otro punto importante del cual es el sobreancho. El sobreancho es un espacio extra que se añade en las curvas para que los vehículos grandes puedan girar sin salirse del carril. Esto mejora la seguridad y evita daños en la carretera. Para hacer unos pequeños cálculos, escogimos en este proyecto, particularmente en el segmento Villonaco-Variosera, se eligió el modelo SU9, como se observa en la imagen, un vehículo de diseño de acuerdo con las normativas del AASHTO. El SU9 es un camión de servicio que mide 12.04 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 7.62 metros y un volado trasero de 3.20 metros y un volado delantero de 1.22 metros. Estas medidas nos van a servir para sacar un cálculo en el cual indica el ancho total que se necesita para la carretera en una curva del carril. Debe ser más amplio que las secciones rectas, alcanzando un total de 12.964 metros por ambos carriles. Eso significa que hay un sobreancho alrededor de 0.98 metros por carril en comparación con el ancho estándar de la carretera en línea recta. Áreas de secciones transversales. Como podemos observar en la siguiente imagen, hay cuatro tipos de áreas: de corte, mixto, terraplán y terreno natural. En esto sí nos vamos a basar que las secciones de áreas transversales son esenciales para calcular de manera precisa cuánto material se necesita quitar o agregar, lo cual es muy importante para planificar la tierra. Esto se refiere a que las superficies que se cortan perpendicularmente al eje longitudinal del camino y que representan la forma y volumen de tierra a cortar o rellenar en cada camino. Estas áreas son fundamentales para calcular volúmenes de movimiento de tierra, corte y relleno durante la construcción de una vía. Para esto nos basamos en el cálculo de áreas, en el cual se va a basar corte, relleno y mixto. El área de corte parte del terreno que se debe remover para nivelar la vía. Área de relleno parte de donde se debe agregar material para elevar el nivel de la vía, y área mixta, diferencia entre corte y relleno por cada sección. También nos basamos en unos cálculos. Como podemos observar aquí, el área de corte se calcula sumando los trapecios formados por las alturas del terreno y el ancho de la sección. El área sea representada entre el volumen del suelo que se debe excavar, que en este caso nos dio un área de 17.982 metros cuadrados. También podemos observar una imagen del tipo de área que deberíamos cortar. Área mixta. El área mixta cuando parte de la sección está en corte y parte en relleno. Se calcula por separado cada área de relleno y corte y se suma. Se utilizan fórmulas específicas según las alturas y las bases involucradas. Para eso nos dio un área mixta de AR de 2.68 metros cuadrados y un AC de 6.12 metros cuadrados.
El área de relleno se aplica una fórmula combinada con varios puntos de terreno, se suman las áreas parciales, que sería 41 y 34, obteniendo así la interpretación de altura sobre el eje de la vía, lo cual nos dio un área total de 75.510 metros cuadrados. Aquí en cada imagen se puede observar el tipo de área mixta en el cual hay que rellenar y cortar, y aquí el tipo de área de relleno en el cual debemos rellenar. Otro punto del proyecto son los terraplanes. Los terraplanes permiten superar obstáculos naturales como quebradas, vaguadas o depresiones, evitando así la necesidad de realizar construcciones estructurales más complejas y costosas. A continuación, observamos una imagen que ilustra el procedimiento de estabilización en zonas donde se combina corte y relleno. Como se observa en la imagen, en la parte izquierda se realiza un corte del terreno natural para alcanzar el nivel de la vía. Luego se remueve la capa superior del suelo suelto. En la zona de relleno se colocan escalones o banquetas de 1 metro de alto por 3 metros de ancho para evitar el deslizamiento de relleno. Otro punto importante en el cual nos basamos son contrataludes analizados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la superficie inclinada que se crea de manera artificial al colocar y compactar materiales durante la construcción del terreno o rutas donde se necesita elevar el suelo original. Para eso nos presenta una tabla. Esta tabla muestra las pendientes recomendadas para cortes en diferentes tipos de suelos y rocas, dependiendo de la altura de corte y la densidad del material. Para materiales más sueltos y poco densos, se sugiere pendientes más suaves, como mayor relación el HV, para evitar derrumbes. Otro punto importante es que la pendiente recomendada asegura la estabilidad y segurabilidad en los taludes durante la construcción. Otro punto importante es el volumen de tierra y comunicación, que facilita la cuantificación exacta de las cantidades de material que deben ser extraídas, ya sea corte o añadir relleno a lo largo de la trayectoria. Como podemos observar en la siguiente imagen, representa cómo se descompone el terreno en volúmenes geométricos, básicos como para calcular con precisión los volúmenes de corte y relleno en obras viales. Al dividir el área entre perfiles transversales consecutivos se facilita el cálculo de los movimientos de tierra y diseño de construcción de carreteras. Otro punto, nos basamos en el cálculo de volumen de fórmulas prismoides, en el cual basamos dos abscisas, que es de la abscisa 6 más 490 a la abscisa 6 más 500, el cual nos dio un área de 700.46 metros cuadrados y 6.71 metros cuadrados con volúmenes de 56.50 metros cúbicos y 52 metros cúbicos. Ya. Para determinar los volúmenes de la Tierra es esencial tener las áreas de al menos dos secciones transversales que estén contiguas a lo largo del eje de la carretera. Este procedimiento es adecuado ya que dispone de dos secciones y hay una variación irregular entre ellas, ya que en la mayor peso de la sección de la medida refleja mejor la forma real del terreno, entre otros externos. Otro punto importante son las excavaciones y terraplanes. Excavaciones. Remover tierra para bajar el terreno se deja firme para soportar carga, que tiene como objetivo principal preparar el terreno de manera óptima para la construcción, permitiendo la implementación precisa del diseño. Ese proceso incluye actividades como la nivelación del terreno y la realización de los cortes necesarios. También nos basamos en los terraplanes. Aquí colocar y compactar tierra para elevar el suelo debe quedar estable y sin hundimientos. Se refiere a la construcción de una estructura mediante la disposición y la compactación de materiales de relleno como tierra, grava, rocas o arenas, con el propósito de ocultar un espacio determinado. Este procedimiento se utiliza específicamente para superar zonas de terreno naturalmente deprimidas. Continuando con la implementación en el Civil 3B, realizaremos un breve análisis acerca de cómo los cálculos anteriores se pueden realizar mediante este software de gran avance estadístico. Si bien lo primero que debemos de tener en cuenta es el diseño geométrico de planta y perfil, en donde también conocemos este como el alineamiento de planta, es una representación más básica de cómo está realizado el camino desde una parte aérea, y en el mismo podemos denotar más las curvas de nivel y por tanto dónde debe de ingresar la vía y si es que en caso debe realizarse ciertos cortes o ciertos análisis previos, donde vayan a haber excavaciones o agregaciones de material. Esto bien lo hemos realizado con la parte de los alineamientos y creando un corredor simple con los datos previamente ya obtenidos del ciclo anterior, en donde recalcábamos tener estos datos para crear una vía de mejor acceso, de fácil disponibilidad y con un coste menor. Continuando con el plano de corte vertical, podemos denotar cómo va disminuyendo la
inclinación o la pendiente de la vía mediante llega hasta su punto final. Si bien en esta vía estamos empezando desde un punto alto, vamos a llegar hasta cierta sección en donde vamos a decaer en un punto muy bajo. Para esto, hemos realizado secciones de corte en donde nuestras inclinaciones sean las mínimas y tener las mismas curvas para que estas partes no excedan, no tiendan a ser rectas y se pueda bajar de una manera más sencilla, sin afectar al conductor o a la visión. Esto lo veremos siguientemente mediante otros cálculos hechos y previamente seleccionados. De esta forma, podemos denotar en este simple gráfico las secciones verdes, que serían las partes de relleno, y las secciones recalcadas en roja, que serían secciones de corte. Todo esto para obtener la mejor posición del relleno en nuestra construcción. Las secciones transversales detallan los elementos cruciales, que serán el ancho del carril, las bermas, los drenajes, las cunetas, y asimismo cuáles van a ser los taludes y los contrataludes que van a existir dentro de nuestra construcción. Como bien, aquí se han representado ciertos partes en donde vamos a obtener cortes y rellenos. Esto nos permite analizar el volumen que va a ir. Con la herramienta de Civil 3D es más eficaz realizarlo esto de acuerdo a cada número de longitud. Podría ser cada 10 metros, cada 20 metros o cada 30 metros. La herramienta se nos hace mucho más factible para obtener estos puntos, las cotas, y obtener una cantidad de volumen más eficiente, en donde podemos después ir intercambiando mediante el perfil longitudinal y la sección de corte vertical para obtener la mejor ruta posible sin estar eliminando tanta tierra o sin estar agregando demasiada cantidad de volumen a los terraplenes. Obviamente es necesario tener las cotas y elevaciones necesarias para cada punto y definir con exactitud la forma que va a tener la vía para que los volúmenes puedan ser calculados de la manera correcta. Esto nos garantizará una construcción según las especificaciones de diseño de la manera más eficiente y precisa. El diagrama de masas es una herramienta gráfica esencial para la ingeniería y, como bien, aquí tenemos el resultado de nuestra carretera, en donde podemos identificar las zonas en donde falta tierra o hay un exceso de la misma. Como tal, este tipo de gráfico nos ayuda a realizar el transporte de tierras a mayor efectividad. Es decir, si nosotros tenemos una sección de corte y necesitamos en otra parte relleno, podemos hacer la logistelización para transportar esta cantidad de material a cierto sector. Y como bien podemos denotar en nuestro gráfico, en la parte principal denotamos varias áreas que hay de relleno y de corte que se complementan. Entonces se nos hace un poco más fácil hacer el transporte de este tipo de material. Sin embargo, mientras la sección se aleje, se nos va a ser un poco más difícil rellenar, visto tanto sea la última sección. Esto gracias a la ayuda de las secciones transversales que se han hecho mediante el diseño del perfil de la carretera. En tal situación podemos denotar una mejor sección de avance y donde necesitaremos el relleno y el volumen con mayor eficiencia y el transporte y los costos sean menores. Si bien la herramienta de Civil 3D nos ayuda también generando informes en donde vamos a obtener por cada abscisa cuál va a ser la cantidad de volúmenes que encontraremos en corte y en relleno, esto nos facilitará el modelar el terreno. Si bien, como ya lo habíamos mencionado, los materiales pueden usarse en corte a relleno mediante su distribución complementaria. Asimismo, esta práctica de compensaciones entre corte y relleno no solo minimizará costos, sino también reducirá el impacto ambiental al reutilizar los recursos existentes. Este reporte o informe de volúmenes nos sirve mucho en la ingeniería para calcular los gastos. Si bien esta cantidad nos va a permitir saber qué tanto de tiempo puede transportar una máquina o necesitaremos la máquina para quitar o agregar esta cantidad de tierra a toda esta sección. Así que nos beneficiaría mucho tener cantidades menores a todo este sentido. Como último, podemos obtener el análisis de visión que vamos a tener dentro de la carretera, tanto sea este de ida o de vuelta. Si bien sabemos que nuestra sección tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora, nuestro sentido de vista debe de estar por lo menos a los 85 metros. Y bien, hemos calculado mediante la herramienta de Civil 3D las dos secciones, la sección de ida y la sección de vuelta. Como nos genera un reporte diferente en estilo de anotación o punto de notas, se nos hace un poco más fácil saber en qué abscisa podemos estar corrigiendo, ya sea una curva, una sección transversal, una depresión
o inclusive una inclinación. Como vemos, cada sección inicial en la parte de ida empieza con un registro de no. Eso es porque la distancia de visión se mantiene y en ciertos casos tiende a bajar de el 85 a 71 metros. Estos pequeños errores son los que debemos de realizar los cambios, ya sean agregando, disminuyendo o como bien arreglando las curvas. Muchos de estos casos suceden dentro del análisis en las curvas espirales o cuando no existen estas. Como bien, tenemos el análisis de la sección en ida y asimismo de la sección de vuelta. En la sección de vuelta notamos más errores y como bien entendemos, esta parte ya es la final y tiene una inclinación demasiado alta, así que realizamos. Sin embargo, la distancia de arreglo o de visión no está tan baja, no es decir, pasa de 85 metros a 71 metros a 76 metros, que es fácil de arreglar en nuestra vía.